¿Eres de las que no te gusta ir de cara lavada a la playa? Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. Yo soy Anet Rocha, asesora de imagen y personal shopper. Y en el video del día de hoy te voy a enseñar cuál es ese maquillaje que puedes utilizar al momento de ir a la alberca, a la playa, luciendo bella de una manera fresca y natural. Comenzamos. Una vez que hayamos terminado con nuestra rutina de cuidado facial, como es el lavarnos el rostro, aplicarnos algún tónico, algún suero, crema hidratante y desde luego el protector solar que no nos puede faltar, vamos a proceder con el maquillaje. Para ello es importante considerar que vamos a estar varias horas bajo el sol, nos vamos a meter a nadar y esto hace que no nos dure mucho tiempo, por lo que la mayoría de estos productos que yo voy a recomendar son a prueba de agua. Los productos de los cuales voy a hablar en este video los he utilizado, sé cómo funcionan y te los voy a compartir en la cajita de información por si gustas buscarlos. Y bueno, vamos a comenzar por una CC Cream o una BB Cream. A mí me gusta mucho esta de IT Cosméticos porque tiene una fórmula que además de protegerme del sol, me cubre muy bien las imperfecciones, me matifica y para mí esto es algo muy importante porque no me gusta el brillo, como ya se los mencioné. Si tú eres de una piel seca, puedes optar por alguna BB Cream o CC Cream para pieles resecas. O un truco que te puedo regalar es que mezcles un poco de tu crema hidratante con la BB Cream, lo mezcles y lo apliques. Y vamos a aplicar, digo yo aquí ya traigo maquillaje, pero vamos a empezar del centro hacia afuera con una brocha de lengua de gato y cubrir parte del cuello. Para darle definición a las cejas o rellenar algunos huequitos, yo te voy a recomendar Deep Brown Pomade de Anastasia Beverly Hills. Es un producto resistente al agua, al sudor, te dura horas, puedes meterte a nadar, salir, estar en el sol y no se va a correr para nada tu maquillaje. Es importante que hagas trazos ligeros, solamente en los huequitos que se necesitan, que no remarques tanto lo que son las líneas exteriores. La idea es que se vea algo muy natural, muy tenue y busca que sea del color de tu vello o 1 o 2 tonos más abajo, ahí ya estarás haciendo la prueba para que no se vea tan fuerte. Respecto a los ojos, vamos a comenzar por las sombras. Puedes optar por no utilizarlas, pero si así lo deseas, yo te recomiendo buscar sombras en colores neutrales dentro de la gama de los beige, tonos de la piel, para que se vea, vuelvo a repetir, lo más natural posible. A mí en lo personal me gusta mucho esta paleta de Huda Beauty que se llama Warm Brown Obsessions porque tiene variedad de colores beige, cafés, marrones y es de un pigmento muy fuerte que dura casi todo el día, digo siempre y cuando no te estés tallando. O la otra recomendación es buscar también una sombra que sea en crema pero que se seque rapidísimo y se convierte al secarse a prueba de agua. A mí me gusta mucho esta que es de la marca Kiko Milano. Es el tono, el número 28, Long Lasting Stick. Y miren, es de fácil manipulación. Este tono nos va a todas. Tú puedes manipularlo y al secarse te va a durar muchísimo el color. Y un truquito que yo te puedo regalar es de que una vez que tú ya hayas aplicado esta sombra en crema y la hayas manipulado con los dedos, es muy fácil, apliques otra sombra de ese tono y lo pones encima y te dura mucho más. Entonces estas son mis recomendaciones, pero tú puedes buscar algunas otras marcas que te puedan dar el mismo resultado. Al momento de aplicar las sombras vamos a elegir solamente 2 tonos. Uno en color muy suave, tenue, que nos va a dar claridad, amplitud, y otro de unos 2 tonos arriba del color de nuestra piel,
¿Para qué? Para darle profundidad. Vamos a considerar el tipo de ojo que tenemos. Si tú tienes el párpado superior amplio pero caído, como es mi caso, ahí vamos a aplicar el color más oscurito. Y en la parte inferior el color claro. Si por el contrario tienes un ojo lobuloso, ahí aplicaremos el color oscuro y en la parte superior el claro. Es muy importante que tomes en cuenta este tip porque acuérdate que los colores claros dan amplitud y los oscuros profundidad. Aquí no vamos a utilizar en sí un color como muy oscuro, como un marrón, pero el mediano pudiera darnos ese efecto por el día de profundidad. Recuerda utilizar un pincel para cada tono y una vez que lo hayas hecho, vamos a difuminar muy bien la sombra, tanto la oscura como la blanca. Y si por alguna razón te cuesta trabajo hacer esa difuminación, cada una en su lugar, vas a tomar un pincel limpio y comienzas a difuminar en los bordes, un poco en medio de ellos dos, de los dos colores distintos, para que se mezclen entre sí, borremos todo tipo de líneas, de marcaciones, porque este es el secreto de tener un maquillaje natural, eliminar todo tipo de trazos en lo que son las sombras. Si quieres enfatizar tu mirada o hacer que tus pestañas luzcan más espesas de forma natural, aquí sí es el momento de utilizar un color marrón o café oscuro. Puedes hacerlo con lápices a prueba de agua como la marca de Makeup Forever o Urban Decay, que te van a dar una facilidad para poder aplicar ese delineado de una forma muy finita, o ocupar fórmulas en gel a prueba de agua. Yo en esta ocasión ocupé este de Anastasia porque es un tono que también me va muy bien de forma natural en mi piel. Eso sí, el pincel tiene que ser muy finito y aplicarlo lo más pegado a lo que es el crecimiento de las pestañas. Y desde luego el rímel no nos podía faltar. Aquí te comparto un video que elaboré de los mejores rímels para pestañas para que puedas seleccionar y tener mayor información acerca de cuál utilizar y cuál no. Y desde luego va a ser a prueba de agua, y en lo personal, bueno, me gusta que estén muy abundantes porque se va a remarcar mucho lo que es la mirada y en zigzag de abajo hacia arriba. En las pestañas de aquí abajo yo aplico muy poquito, pero recuerda que la máscara tiene que ser waterproof y mucho cuidado con esos rímels que son hechos a base de aceites porque sí se corren, se manchan y se ve algo muy desagradable. No a las pestañas postizas. Es muy distinto a tener extensiones de pestañas y desde luego te vas a saltar este paso y llaman mucho la atención de la mirada, entonces no es necesario que ocupes un rímel, incluso un delineador, pero por favor no se vayan a aplicar algo que se ve súper falso porque sí lo he visto. Ahora pasemos al tema del rubor. Yo te aconsejo elegirlos en texturas fluidas que se van a absorber rápido en la piel y te van a dar mayor duración, o un pigmento fuerte. Desde luego que lo vamos a aplicar con mucho cuidado porque, repito, es vernos natural. Entonces vamos a aplicar un poquito en la brocha, la sacudimos y hasta aquí, ¿ok? De aquí hacia acá vamos a subir y igual difuminando de arriba hacia abajo. Ya me había puesto, pero bueno, quería enseñarles cómo se aplica y con este tipo de brocha de preferencia que está como semisesgada para darle ese efecto natural en tonos que sean duraznos, melocotones. Vaya, obsérvate cómo se pone tu piel cuando has estado expuesta mucho tiempo al sol y elige ese tono, lo más parecido.
Algo opcional que puedes agregar para darle un toque un poco de glamour y glowing es los destellos. Así es, que sean muy finitos y en tonos como bronzer, pero sí checa que sea de la tonalidad de tu piel un poco sutil y que el brillo sea muy finito, algo así como el que vemos en la arena, y lo vamos a aplicar en zonas donde nuestro rostro tenga áreas como muy estrechas. Por ejemplo, yo aquí en esta parte vamos a agarrar algo muy poquito, sacudimos la brocha en la punta y le da un efecto como muy glowing. Desde luego no te va a durar así muchísimo, que digamos, por eso es que lo puse opcional, pero pues sí te va a dar una sensación un poco de glamour al llegar y postrarte en la playa, en la alberca, y decide si lo quieres llevar o no, pero es algo con toquecitos en ciertas zonas específicas y listo. Los labios son un punto muy importante de enfoque, de atención, y por favor, señoras mayores de 40 años, si tienen los 50, los 60, los 70, pónganse color. Arriba ese glamour, es la edad y es la época en la que hay que usar más color. Así que yo les recomiendo inclinarse por colores fuertes como un rojo, como los anaranjados, los rosas, los fuchsia, algo profundo que denote su personalidad. Y para esto es importante elegir las fórmulas indicadas. Los mates, la verdad, te van a durar muchísimo, y más cuando son fórmulas muy fluidas. A mí me gusta mucho este, de hecho es el que traigo, que es de Kat Von D, y es el Beauty Everlasting Liquid Fluid. Ahora, si quieres algo con un poco más de cremosidad, pero que te dure más tiempo, yo creo que unas 4 horas. Desde luego que si estás comiendo y te estás removiendo el maquillaje con la servilleta, pues se va a desvanecer. Pero también esta fórmula, digo, no lo tengo en rojo, dura muchísimo. Como dije, semimate, da un ligero toque de brillo, pero la base principal del tono permanece en los labios. Los gloss son otra opción, solamente que estos sí se llegan a correr, hay que tener cuidado con la fórmula, y yo te recomiendo que los uses desde el centro del labio hacia afuera. Para aquellas jovencitas, adolescentes, opten por tonos sutiles como los duraznos, los rosas. Les va a dar mucha vitalidad, sus labios se les van a ver muy frescos, pero repito, si se llegan a correr, a desvanecer por el sol, por el calor, y hay que tener cuidado. Entonces considera este tip, pero también puedes optar por ellos. Y para que tu maquillaje dure aún más y se vea fresco, te voy a regalar estos 3 tips. Punto número 1, vas a tomar una servilleta o un Kleenex y vas a retirar el sudor solamente presionando en la piel, presionando, no vamos a tallar, ¿ok? Y bueno, ahí se queda todo lo que es la grasita. 2, es importante tener un agua termal, como este de la Roche-Posay, para hidratar nuestro rostro después de haber estado mucho tiempo en el sol o en el mar. Las sales hace que se seque también la piel y hay que hidratarla. Y acuérdense, su protector solar para protegernos del sol. Y listo. Como ya te diste cuenta, es muy fácil, sencillo y práctico crear un maquillaje para la playa. Esto depende mucho de tu personalidad y qué tanto te importe lucir arreglada también en esos lugares. Es importante no olvidarnos del protector solar. Aquí te comparto un video que hice acerca de los mejores protectores solares, ya que cuidar nuestra piel cuando nos vamos a exponer al sol es algo esencial y muy básico. Así que ya viste qué elegir, qué no, para realmente lucir frescas, naturales, resaltando un poco más allá esos atributos de esa belleza que tienes y liberarla. Y ahora platícame,
¿Te gusta maquillarte cuando vas a la playa? ¿Qué opinas? Platícame que me encantará leerte. Si te gustó mi contenido, regálame un like. Suscríbete y comparte. Además de ayudarme a mí, ayudas a otros. Nos vemos en el próximo video.